Ahora, en los usos terapéuticos vemos las infecciones de vías urinarias. Aunque el aspecto de actividad y concentración del tracto urinario de los aminoglucósidos los hace adecuados, se refiere que tengamos menos alternativas menos tóxicas para infecciones no complicadas, pero en caso de que exista una resistencia, se ve en casos de resistencia una sola dosis intramuscular de gentamicina, 5 miligramos kilogramo, ha sido efectiva en infecciones no complicadas del tracto urinario inferior. Este tratamiento tiene que ser de 10 a 14 días de gentamicina o tobramicina. Es una alternativa para combatir la pielonefritis y si no se puede usar otros agentes. Otro ejemplo sería la pielonefritis aguda complicada, que se ve en pacientes de riesgo de infección por microorganismos multiresistentes ni criterios de sepsis graves. Eso se toma en cuenta cuando se considera una infección por microorganismos multiresistentes, cuando de alguna circunstancia siguiente: infecciones nosocomicales, sonda vesical permanente, manipulación urológica reciente, antecedentes de colonización o infecciones por microorganismos, productores de beta-lactamasas de espectro extendido o tratamiento antibiótico en los últimos 3 meses. Y se administra según este esquema. De primera línea, ceftriaxona, 1 gramo en vía endovenosa cada 12 horas o cefotaxima, 1 gramo vía endovenosa cada 6 a 8 horas durante 7 días. La alternativa que nosotros vemos, viendo que hay una resistencia, sería amicacina, 15 miligramos kilogramo vía endovenosa cada 24 horas o amicacina de 7,5 miligramos kilogramo vía endovenosa cada 12 horas. Los viales deben ser diluidos en 100 miligramos de solución salina fisiológico al 0,9% e infundidos en 30 minutos. En caso de alergia de los beta-lactámicos, se administra amicacina en la dosis mencionada anteriormente, que sería más astreona, que es con viales de 1 gramo en dosis de 1 gramo cada 24 horas, diluido en 100 ml de solución salina fisiológica o glucosada al 5% e infundido en 30 minutos. Independientemente a la pauta que elijamos de primera línea o la alternativa, tenemos que ver un cuadro clínico con un antibiótico por vía oral, seleccionado según el resultado del antibiograma que nos salga, hasta completar unos 7 días de tratamiento. Continuando, en pacientes con riesgo de infección por microorganismos multiresistentes o con criterios de sepsis graves también se utilizan. Y tenemos que seguir estas pautas. Inicialmente se administra con una monoterapia. Uno de los siguientes antibióticos sería la piperacilina, junto o con tazobactam, de 4 gramos más o 0,5 gramos vía endovenosa cada 8 horas, diluidos en 100 ml de solución salina fisiológica e infundidos en 30 minutos. El meropenem de 1 a 2 gramos vía endovenosa cada 8 horas, diluido en 100 ml de solución salina fisiológica e infundidos en 20 minutos. Y la micacina como alternativa de 15 miligramos kilogramo vía endovenosa cada 24 horas o amicacina 7,5 miligramos kilogramo vía endovenosa cada 12 horas. Los viales deben ser diluidos en 100 miligramos de solución salina fisiológica al 0,9% en 30 minutos. Ahora, si existiese algunas de estas que voy a mencionar, hay que administrar de esta forma. En shock séptico, si existiera, se administra meropenem en dosis de 2 gramos cada 8 horas y amicacina de la misma dosis anteriormente mencionada. Si son alérgicos a beta-lactámicos, se administra por vía intravenosa acetronam en dosis de 1 gramo cada 8 horas, diluido en 100 ml de solución salina fisiológica o glucosalada al 5% e infundido en 30 minutos. Y si se administrase amicacina en la misma dosis mencionada. Si existe el riesgo de infección por enterococos, se añade vancomicina en dosis de 1 gramo a 12 horas, diluido en 100 ml de solución salina fisiológica e infundido en 20 minutos. Si existiese fallo renal, se sustituye la vancomicina por linezolin, que en bolsas de 300 ml con 600 mg, con una dosis de 600 mg en 12 horas. En cualquiera de estos casos,
Si a las 72 horas persiste, si hay fiebre o se observa un agravamiento del cuadro clínico, hay que sospechar que hay una infección urinaria por microorganismos resistentes al antibiótico elegido y con una colección supurada, ya puede ser abscesos, hidronefrosis o pielonefritis. La nefritis bacteriana actúa de aguda a focal, la necrosis papilar o algún desarrollo de pielonefritis enfisematosa. Ahora también vemos sus usos terapéuticos en la neumonía, pero no es tan común tampoco en la neumonía nosocomial, pero vamos a ver. La neumonía, los aminoglucósidos son ineficaces por el tratamiento de esta debido a que está con bacterias anaeróbicas o Streptococcus neumonía, que son causados comunes de neumonía adquirida en la comunidad. En la neumonía intrahospitalaria, en la cual son frecuentes, los patógenos causantes son bacilos gram negativos anaeróbicos multiresistentes y recomiendo un aminoglucósido en la combinación con un antibiótico beta-lactámico, como una terapia empírica estándar para aumentar la probabilidad de que al menos un agente sea activo contra el patógeno infeccioso. Una vez que se establece el beta-lactámico, es activo durante al menos contra el patógeno infeccioso. Una vez que se establece el beta-lactámico, es activo contra el agente causal, generando un reporte beneficioso y continuamos con el aminoglucósido. En la neumonía nosocomial por Acinetobacterium baumannii, se asocia un aminoglucósido, preferentemente la micacina, junto a un carbapenémico, ya puede ser imipenem o meropenem, administrado por vía intravenosa durante 14 días. La micacina se administra en 500 miligramos vía endovenosa cada 12 horas, diluido en 100 ml de solución salina fisiológica e infundido en 20 minutos, más el imipenem, que vendría en una dosis de 500 miligramos a 1000 miligramos vía endovenosa cada 6 horas, diluido en 100 miligramos. Si se usa 500 miligramos, se diluye en 200 ml, se diluye en 100 ml. Y si se utilizaría 1000 miligramos, la solución salina fisiológica al 0,9% se infunde en 20 minutos. Una alternativa al imipenem es el meropenem. Se utilizaría en 1 gramo vía endovenosa cada 8 horas, para lo cual se diluye en un vial de 1 gramo en 100 miligramos de solución salina fisiológica y se infunde en 20 minutos. Ahora, en meningitis, mayormente el tratamiento de la meningitis con la administración intravenosa por lo general no es óptimo, así que no se recomienda. Pero para conocer un poquito más se debe saber que de ser necesario un aminoglucósido es más probable que se alcancen los niveles terapéuticos como la instalación directa al sistema nervioso central que con la administración intravenosa. En adultos esto puede lograrse con 5 miligramos de una formulación de gentamicina sin conservador o una dosis equivalente de otro aminoglucósido, administrada por vía intrarrectal o vía intraventricular una vez al día. En los usos terapéuticos también tenemos infecciones por micobacterias, que serían la peritonitis, la endocarditis bacteriana, la septicemia y la fibrosis quística. En la peritonitis se puede resaltar que al tratarse con un aminoglucósido diluido en el líquido de la diálisis a una concentración de 4 a 8 miligramos litro para gentamicina, netilmicina o la tobramicina, de ser de 6 a 12 miligramos litro para micacina, no se necesita administración del fármaco por vía intravenosa o vía intramuscular, porque el suero y el líquido peritoneal se liqueficarían con rapidez. Esto por causas plasmáticas. En la endocarditis bacteriana se recomienda la administración concomitante de penicilina o ampicilina y gentamicina, administrando en dosis individuales durante de 4 a 6 semanas como tratamiento regular. En la septicemia y en la fibrosis quística. En la fibrosis quística se ve porque hay infecciones recurrentes debido a bacilos gram negativos y resistentes a muchos fármacos, en especial a pseudomonas. Son un sello distintivo de la fibrosis quística. Y los aminoglucósidos se utilizan como una terapia durante las exacerbaciones agudas de la fibrosis quística, para las cuales se emplean con frecuencias dosis superiores a las habituales. Por ejemplo, 10 miligramos kilogramo de tobramicina debido a la farmacocinética inusual
observada en pacientes con fibrosis quística. Para agentes también se puede administrar por inhalación entre exacerbantes para mejorar una función pulmonar. En efectos adversos de los aminoglucósidos tenemos tres importantes, que son la nefrotoxicidad, el bloqueo muscular y la toxicidad. La nefrotoxicidad que va a tener es que con 8 a 26% de los pacientes desarrollan insuficiencia renal leve irreversible. El mecanismo que va a tener va a ser la acumulación de aminoglucósidos en las células del túbulo proximal renal, causando una necrosis tubular. La neomicina es la nefrotóxica y solo se utiliza tópicamente. La estreptomicina es la menos tóxica y el riesgo aumenta de nefrotoxicidad. En la neomicina es la más nefrotóxica y solo se usa tópicamente, y la estreptomicina es la menos tóxica. El riesgo aumenta con la edad avanzada y la insuficiencia renal previa, una deshidratación y el uso concomitante de otros fármacos nefrotóxicos. En el bloqueo muscular ocurre por la inhibición de la liberación presináptica de la acetilcolina debido a la disminución de disponibilidad del calcio y en menor medida por el bloqueo de los receptores nicotínicos postsinápticos. Los síntomas que el paciente va a tener va a ser debilidad muscular, respiratoria, parálisis flácida, midiasis. El bloqueo neuromuscular es más potente con la neomicina, seguida de la kanamicina, amikacina, gentamicina y la tobramicina. El tratamiento que se va a dar es la administración intravenosa de sales de calcio. Es el tratamiento preferido, aunque los inhibidores de los acetilcolinesterasa también puede usarse con eficacia viable. El bloqueo neuromuscular es más potente con la neomicina, como se mencionó. Ahora, en la ototoxicidad vemos que los aminoglucósidos pueden causar disfunción auditiva, pueden afectar vestibularmente. Esto se manifiesta como una hipoacusia bilateral irreversible para sonidos de alta frecuencia y disfunción vestibular. El mecanismo que tiene es la otoxicidad ocurre debido a la acumulación prolongada de aminoglucósidos en la perilinfa y la endolinfa, lo que daña las células ciliadas y las neuronas de la cóclea, afectando la audición. La vida media de estos fármacos en los fluidos ópticos son de 5 a 6 veces más largas que en el plasma. La estreptomicina y la gentamicina principalmente causan un daño vestibular. La amikacina y la kanamicina, también unido con la neomicina, afectan a la función auditiva, produciendo hipoacusia reversible o irreversible. En la mayoría de los casos es irreversible. La tobramicina afecta tanto a la función auditiva como vestibular. Pero, ¿cuáles van a ser los síntomas que vamos a ver nosotros? En primer signo sería la toxicidad coclear. Es el tinnitus agudo. Si no se interrumpe el medicamento, puede desarrollarse una pérdida auditiva, afectando inicialmente las frecuencias altas y luego bajas. La toxicidad vestibular puede incluir cefalias, vértigo, náuseas y problemas de equilibrio. En la fase crónica de disfunción vestibular puede durar meses, dejando daño residual. ¿Y cuál es la incidencia que esta tiene? Es de 0,5 al 5% en pacientes tratados y con un 20% de incidencia en la toxicidad vestibular en pacientes que reciben estreptomicina por periodos prolongados, como ser pacientes que cursan por tuberculosis. El riesgo del daño auditivo y vestibular depende de la dosis y duración del tratamiento y la presencia de otros factores de riesgo. ¿Cuáles son las principales interacciones de los medicamentos en general? Este es un resumen. Los AINES y la anfoteresina B, más la ciclosporina, el ciplastino, la vancomicina y los contrastes radiológicos pueden potenciar una nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, por los cuales se deben evitar. El ácido etaclínico, butenanina y la furesemida y el cisplatino pueden potenciar la otoxicidad en los aminoglucósidos, por lo cual se deben evitar. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Perdón si tenía alguna equivocación al hablar, que me he puesto un poco nerviosa. Van a disculpar.